par de tres en la Barceloneta. Y par de tres en la Barceloneta con alguien realmente bastante... ¿Qué palabra le pondríamos, darling? Bastante... Interesante. Interesante, sí. Y también diría bastante inquieto, bastante luchador y bastante transgresor. Rafa, o Rafael, ¿cómo quieres que te diga? Normalmente me llaman Rafa. Rafa, pues Rafa. Hello Rafa, how are you? Fine. Thank you. Que no es lo mismo de 5, ¿eh? Bueno, Rafa, vamos a empezar a adentrarnos un poquito en quién eres y hacia dónde vas y por qué. Pero vamos a empezar por partes. ¿Dónde naces, Rafa? Nací en Barcelona. Bien. Donde hace tanto tiempo eso no se dice, ¿no? Bueno, hace como 4 décadas, un poquito más. Interesante, muy interesante. Yo te voy a soltar una primera así, para que después lo cojas tú y la hagas así, ¿vale? Vamos a pim, pam, ¿no? Bien. ¿Cuál es la forma o la manera en que mejor nos puedes explicar cómo te sientes? ¿Ahora? Sí. Pues me siento muy a gusto con vosotros. Llevamos un ratito hablando y la verdad es que es hablar como si que os conociera de hace mucho tiempo. Para ti, ¿qué es el sexo? Es una pregunta fácil de responder y a la vez extremadamente compleja. El sexo o la sexualidad yo creo que es una forma de expresión, de comunicación, de dar, recibir, de dar respuesta a unas necesidades, de interacción, de situarte tú como persona en el mundo, como individuo, de situarte en el mundo como individuo en relación a otras personas y otras personas contigo. No se puede resumir en pocas palabras. ¿Consideras que es algo lo suficientemente importante en la vida de cualquier ser humano? Yo creo que es una forma, como os he dicho, de expresión y de comunicación absolutamente imprescindible. Y como también consideras que es absolutamente imprescindible, que es algo como para relacionarnos, como para sentirnos vivos, ¿qué pasa con Sex Assistant? ¿Qué es Sex Assistant? Bueno, Sex Assistant es un grupo académico de investigación sobre la sexualidad en diversidad funcional, que es como nosotros llamamos esa realidad humana llamada discapacidad normalmente, y en relación a la figura del asistente sexual. Sex Assistant nació precisamente en Barcelona en 2012 de la mano de Silvina Peirano. Actualmente estamos en diferentes países, tenemos presencia en 6 países, como sobre todo España, Argentina, Colombia, Venezuela, Israel y Francia. ¿Es muchos países? Muchos, sí. Esperemos que más. Sex Assistant aboga por que se entienda realmente cuál es la función de un asistente, o aboga a realmente cuál es el derecho que tiene la persona con una disfuncionalidad o discapacidad. Pregunto, ¿por dónde va? Va por eso y por mucho más. ¿Pero por cuál de las dos? Sí. ¿Por las dos? Bueno, las dos cosas. Hace falta, en respuesta a tu pregunta concreta, hace falta un poco esclarecer qué son las cosas y para qué sirven. Es decir, las cosas se pueden hacer de diferentes maneras y según cómo se hagan pueden tener unas consecuencias u otras. Entonces, nosotros lo que pensamos es que la asistencia sexual no es una finalidad en sí misma, sino que es un medio
un medio para nada más y nada menos que un cambio de paradigma social respecto a la diversidad funcional. Una pregunta. Sí, sí. Què t'assembla com es diria? El típico fantasia d'un trio, Típico, la fantasia d'un trio, sí. ¿qué opinas sobre eso? Personalmente. A ver, es que, como os comentaba antes, es una expresión personal, una forma de comunicación, pues todo es válido. Es decir, es una cuestión de opciones personales, no de imponer a los demás, sino de compartir con aquellas personas que quieren compartir lo mismo que tú. ¿Solo puede ser 2 personas o puede derivar a ser 3 o 4 o 5 personas? Un millón. Por poder puede ser, siempre y cuando todas esas personas estén de acuerdo en lo mismo. Sí. Para mí personalmente tiene más sentido entre 2 personas, pero esto es una opción personal. O sea, que eso de un par de 3 tú no lo has vivido. No. No, ni un par de 4, ni un par de 5, ni un par de 6, ni un par de pares. Tú Pares. Pares solamente. a secas, sí. A secas. ¿Y los nones cómo los llevas? Bueno, los nones supongo que... Los nones eres tú. Los nones como todo el mundo, supongo. ¿Sí? ¿Y te autocomplaces? ¿Quién no lo hace? Bien, no, bien, estamos bien. Sex Assistant, volvemos un poquito a Sex Assistant. Sex Assistant, estos asistentes, espérate porque ahora, mira, lo que vamos a preguntar. Estos asistentes tienen una preparación, tienen que tener una preparación, ¿no? Digo, tienen que tener una formación, ¿no? Porque no estamos hablando de todas de las mismas realidades, aunque sean las mismas finalidades. Yo pregunto. Nosotros consideramos que sí. Bien. Nosotros consideramos que sí que debe tener una formación específica, no en sexualidad, porque presuponemos que todas las personas ya vienen aprendidas, sino en diversidad funcional. Y en esa relación que queremos cambiar en relación a en relación de la sociedad con la diversidad funcional. La asistencia sexual no es un servicio, por ejemplo, asistencialista, ni es un servicio caritativo porque nos dan pena, porque nos dan lástima, no, es otra cosa, y por lo tanto esa relación tiene que ser diferente, y en ese sentido pues creemos que debe haber una formación, como también lo creemos, pues porque la diversidad funcional es, valga la redundancia, muy diversa. Por lo tanto, se necesitan unas nociones en cuanto a este tema. Sí, en cuanto a también, supongo, saber llegar a las zonas de la persona en donde esa erotización o esa sensualidad pueda estar, ¿no? También. Bueno, esto es un tema interesante que también tratamos en los cursos de especialización que realizamos, porque las personas tienden a relacionar las zonas erógenas con la genitalidad. Entonces, esto no funciona en todos los casos, ni tampoco es ni lo más importante ni lo único. El órgano sexual más importante o más grande que tenemos es la piel, por ejemplo. Por lo tanto, hay muchas otras maneras de vivir la sexualidad que simplemente la genitalidad. Antes hablábamos, por ejemplo, de la película de las sesiones, y ahí existe una escena que es muy representativa de esto, que es que el asistente no sexual, el asistente personal de la persona con diversidad funcional se lo lleva, como se dice tradicionalmente, de putas. Y todo lo que a él le causa placer, veía que el otro ni se inmutaba.
y entonces le pregunta, bueno, ¿y a ti qué es lo que te da placer? Y le dice, bueno, pues que me toquen las orejas, claro, porque era un tetrapléjico que de cuello para abajo no sentía nada. Entonces, claro, ¿de qué te sirve? Bueno, eso también tiene sus matices y podríamos estar hablando un buen rato, ¿no? Pero que la idea es, ¿de qué te sirve que te toquen una parte del cuerpo donde tú no sientes? Es decir, la sexualidad es mucho más que genitalidad. Bien, bien. Y ¿Qué opinas sobre el sexo anal? El sexo... te repito lo mismo de antes, quiero decir, si a dos personas les gusta realizar esa práctica sexual y se ponen de acuerdo, pues ¿por qué no? ¿Y a ti te gusta? A mí ni me gusta ni me deja de gustar. Es decir, ¿No lo has probado? No. No es una opción. No, para mí no. Para ti no. Perfecto. ¿Para el sexo necesita amor? No, son dos cosas diferentes. Es decir, está muy asociado el tema de la... está muy arraigado el tema de asociar una cosa con la otra. Y son cosas totalmente diferentes. Pueden coincidir, pero bueno, también puede coincidir ser rubio y tener un grano en el culo. Ya, también. ¿Consideras que vives dos mundos paralelos? ¿O consideras que esta vivencia de dos mundos paralelos es impuesta por una sociedad que no comprende, que no entiende qué es lo que significa tener esta diferencia de los demás? Yo pienso que la sociedad tiene un problema grave respecto a las diferencias. Ya no hablamos de diversidad funcional, hablamos de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el tema está en revertir ese estereotipo de que todos somos iguales, por decir que todos somos diferentes, y ese es el gran valor que tiene la especie humana, y no estaría donde está, no habría evolucionado si no hubiésemos sido diferentes. Lo que tenemos que hacer es dar igualdad de oportunidades a todo el mundo, que es diferente. Entonces, decimos que todos somos diferentes, iguales ante la ley, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Uy, ¿cuántas veces hemos repetido la palabra diferente, no? Muchas. Pero es que somos absolutamente diferentes, ni siquiera dos gemelos son iguales. Ya. Sí, yo soy gemelo y hay diferencias, claro. Lo puedes constatar. Yo también lo fui y también había diferencias. Yo también era gemela y también hay diferencias, pero diferencias, no diferencias. Rafa, ¿has vivido la discriminación? ¿Has vivido esa mirada de uy, que... Mira, nosotros basamos nuestro argumentario en dos cosas. Uno es en los derechos humanos, porque confluye que la diversidad funcional es un tema de derechos humanos, y así lo dice la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un tema de derechos humanos la sexualidad, porque así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eso por una parte, y luego nuestra manera de entender esa realidad humana llamada discapacidad la entendemos a través de una filosofía que se llama filosofía de vida independiente. Entonces, me he perdido la pregunta. Sí, me he dado cuenta que te has perdido. ¿Has vivido discriminación? ¿Has vivido esa mirada hostil? Vale. Desde la filosofía de vida independiente... No, vamos a Rafa. Sí, pero desde la filosofía, déjame hacer el preludio. Sí. Desde la filosofía de vida independiente denominamos a las personas con diversidad funcional personas discriminadas por su diversidad funcional. Lo que pasa es que, para ser más breves, decimos personas con diversidad funcional, que ya es bastante larguito. ¿Por qué? Porque las personas, por el hecho de tener una diversidad funcional, están discriminadas en todos los ámbitos de la sociedad. Bien. No entiendo. ¿Lo has vivido tú personalmente? Por supuesto. Bien. ¿Cuál es lo más fuerte que... En todo, mira, es ¿de que... niño, adolescente o siempre está? Siempre está. Bien. O sea, está presente en el día a día, en todo. Ahí es donde vamos. Porque creemos que la
diversidad, o sea, que las personas somos diversas, por tanto la discapacidad, eso que llaman discapacidad, no está en la persona, está en el entorno, y el entorno es el que discrimina, porque si yo voy a una biblioteca y hay escaleras, es la sociedad la que me está discriminando. Yo no tendría ningún problema, si hubiese un ascensor, podría acceder perfectamente a esa biblioteca, y así con todo. Vale, ahí es donde íbamos. Pero luego existe agravio económico comparativo, etcétera, etcétera, etcétera. Sexo. Sí. Yes. Men. Digo man. I don't know. Sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. Oral sex. Cunilingus, per exemple. Què opines? Com ho veus? Que aquí hay chispa o amb el oral sex oral? Como postre está bien. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. Però el primer plato també puede ser. También, ¿Cómo también. platos? ¿Es para tú más starter o postres? ¿Es primer plato o postres? O puede ser el segundo plato, el principal. Depende Puede ser cómo el esté único. configurado el menú. También puede ser el único plato, también, ¿sabes? ¿Has sido asistido? No. No lo has considerado necesario. Primero porque es un tema o una figura laboral que estamos introduciendo en estos momentos, como ya te había dicho, desde el 2012, porque antes en España no se había hablado del tema. Segundo, porque es una opción personal para aquellas personas que no encuentran otra, no pueden satisfacer sus necesidades sexuales de una manera, no pueden satisfacer sus necesidades sexuales de forma placentera. Entonces es una opción, por lo tanto está ahí. La puedes escoger o no la puedes escoger, siempre y cuando sea de una forma informada y consentida y sin interacciones de terceras personas. Por lo tanto, es como la prostitución en general, quiero decir. ¿Quién ha usado prostitución? Bueno, pues quien le ha apetecido en un momento dado. Sí, pero ¿no? según estoy escuchando, no tiene absolutamente nada que ver un sex assistant con un tema. No, de pero prostitución. no es que no tenga nada que ver. La gente lo ve o lo siente No así. es que no tenga nada que ver, es que son opciones, Sí. son opciones diferentes. A ver, existe una clara diferencia entre un asistente sexual ¿Es y a un dónde servicio vamos? de prostitución. Exacto. Primero, la asistencia sexual está pensada para personas que no pueden satisfacer sus necesidades sexuales de otra manera. Sí, por eso, Rafa, perdona que te cuarte, yo estaba puntualizando esto. Hay unas Sí. diferencias muy notables. Sí. Aunque el que esté para allá piense lo que quiera. Exactamente, va a haber tantas opiniones como personas, dependiendo de su moral, su ética y su religión. Pero yo lo que me refería no estaba comparando una cosa con la otra, lo que me refería es que son opciones personales y están ahí. Sí. Y por lo tanto tú las puedes utilizar en el momento que quieras. Perfecto. Pero las prostitutas, los puticlubs, ¿has ido nunca a un No, puticlub? personalmente no. ¿Conoces a alguien que ha ido? Yo es que no pregunto estas cosas, la verdad. Bueno, Vamos, no hacen fiesta de pijama entre ustedes, ¿eh? ¿Cómo? No hacen fiesta de pijama entre ustedes, ¿verdad que no? No, vale. No, ¿qué pensabas? sensual o sexual? ¿Sensual o Sexual. sexual? Tú. A ver, yo pienso que una experiencia, una relación tiene que tener una combinación de muchos factores. A mí personalmente la sexualidad pura y dura, sin ninguna otra conexión, a mí no me dice mucho. Ya. Pero si hay personas que sí, pues ala. Pues que... Pues sí. Ay, sí. Strawberry o chocolate? ¿Perdón? Strawberry o chocolate? No entiendo. Maduixa o chocolate? Ah, yo chocolate, Carne o pescado? carne. Bueno, chocolate con carne también puede quedar muy bien, ¿no? Un día pollo con chocolate negro y está bien.
Sí, pero bueno, el pescado con la fresa no me gusta mucho. Yo prefiero el chocolate con carne, que dice, está muy bien. Bueno, la fresa con chocolate también está muy buena. Sí, pero un pollo, digo un pollo, ¿ves que has puesto el pollo en la cabeza? Un pescado con la fresa no va, no me pega mucho, ¿verdad? Chocolate con carne. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos darlo no por terminado, sino con un paso para continuar. Antes, yo siempre puntualizo, el objetivo es estar contigo, saber quién eres tú, por qué estás involucrado en Sex Assistant y sobre todo que ustedes puedan, en este pequeño momentico que hemos pasado, disipar algunas dudas sobre Sex Assistant, sobre una persona tan entrañable y tan querida y tan interesante y tan no sé cuántas cosas antes. Y es que yo no me enrollo más. Nos vamos. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Sí? Otra pregunta. Ah, pues dale. ¿Pero busca trabajo en Sex Assistant? ¿Quieres trabajo en Sex Assistant? Bye. Adiós. Esto es Padre 3.